Motores y generadores. Existen dos grandes tipos de motores, los cuales son de corriente continua y de corriente alterna. Los motores de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Tiene un par de fuerza más elevado que el de los motores de corriente alterna y es más fácil variar su velocidad, ya que solo varía la tensión de entrada. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes: el estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser o bien de vanados de hilo de cobre, un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también de vanado y con núcleos alimentados con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando ejercen tracción sobre un riel, servomotores y motores paso a paso. Además existen motores de corriente continua sin escobillas utilizados en el aeromodelismo por su bajo par y su gran velocidad. Lo único que cambia en sus diferentes tipos es la forma de conexión del inducido del inductor. Acá tenemos el principio de funcionamiento. Acá se pueden ver los imanes permanentes, o bien podría ser el estator en sí. O sea, en motores pequeños se utilizan imanes permanentes, pero para motores más grandes se utiliza un electroimán, vendría siendo, que genera el campo. Acá están las escobillas, acá está el colector de delgas, y acá lo podemos ver con el rotor ya con varias bobinas de cobre, ya que esto nos permite que no haya torque cero cuando la bobina se encuentra en la parte superior, el torque no sea parecido a cero y nos permite que funcione de una mejor manera. Ventaja: el par de giro, momento y torsor de arranque es más alto en los motores de corriente alterna y varían de forma lineal con la velocidad. Además, este par de giro es proporcional a la intensidad, ya que a mayor intensidad, mayor flujo magnético. Se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. La regulación de la velocidad es sencilla y más económica que en los motores de corriente alterna. Se pueden usar con reductoras para multitud de aplicaciones, de tal forma que consiguen tener más fuerza de giro. Solo llevan dos cables. Trabajan con tensión no peligrosa en el caso de los de 24 y 12 volt. Pueden trabajar a bajas velocidades. Desventajas: la construcción es más costosa. El momento y torsor es más estable en función de la velocidad, por debajo de la velocidad nominal en motores de corriente alterna. Si la energía proviene de la red estándar de la corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase de alterna a continua. El voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en la alterna necesitan cableado más grueso. Hay diferentes tipos de motores de corriente continua, los cuales se basan en la conexión. Están en serie, que se encuentra, en el caso de electroimanes, se encuentran el estator, que está energizado a través de un cableado arrollado, generando así un campo magnético, o sea, al principio una bobina, y el rotor. Esto vendría siendo el rotor y este el estator. Esto es el estator. Tiene un elevado par de arranque. Si disminuye la carga del motor par, disminuye la intensidad de corriente absorbida y el motor aumenta su velocidad. Esto puede ser peligroso. En vacío el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente, o lo que es lo mismo, en vacío se embala. Esto hace que su uso sea siempre en caso en los que el arranque sea con carga.
Por esto se utiliza en vehículos de tracción eléctrica como tranvías, locomotoras, trolebuses, en el sector de la automoción, en polipastos, elevadores y grúas porque ofrecen un elevado par de arranque. Puede estar otro tipo que es en paralelo, que podemos ver que se encuentra en paralelo. La velocidad permanece prácticamente constante para cualquier régimen de carga. El par se puede aumentar aumentando la corriente del motor sin que disminuya la velocidad. Se emplea en casos donde se necesite una velocidad constante y no sea necesario arrancar el motor a plena carga con mucho par. Dada la estabilidad que permite el motor, derivación posee un campo de aplicación bastante amplio, como por ejemplo en máquinas y herramientas para metales como el torno, madera, plásticos, aspiradores, sistemas de transporte y rectificadoras. Los motores en paralelo se utilizan cada vez menos. Su tarea la asumen los motores de corriente alterna, pero todavía se encuentran en algunos ascensores. Después tenemos el motor de excitación independiente. El motor de excitación independiente es tal que el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independientes. No se suele utilizar salvo excepciones muy concretas por el inconveniente de tener que utilizar dos fuentes de alimentación externas independientes. De todas formas, las características de su funcionamiento son similares a las del motor con excitación en derivación o shunt, o sea en paralelo. Mixto funcionamiento. Sería una combinación del serie y el paralelo. En el arranque se comportan en vacío como los motores en paralelo. Este tipo de motor tiene un par de arranque alto como la carga varía ligeramente. Los motores con excitación compuesta, el devanado en derivación impide el llamado embalamiento de los motores serie cuando el motor trabaja en vacío. Cuando el motor tiene carga, el devanado en serie hace que el flujo magnético aumente con la que la velocidad disminuye y el par aumenta, aunque no tanto como los motores serie. Conclusión: buen par de arranque y velocidad más o menos constante. Se utiliza en aquellos casos en los que el par de arranque de los motores en paralelo no es capaz de mover la carga en los primeros momentos, como por ejemplo en dispositivos de elevación. Se puede utilizar prácticamente para cualquier cosa como tracción, laminadoras, máquinas de herramientas, etc. Son más costosas que las en serie en paralelo. Motores sin escobillas. Los motores sin escobillas o de imanes permanentes o brushless o incluso de conmutación electrónica. Este tipo de motores funcionan sin necesidad de escobillas que tienen el desgaste. Las escobillas son reemplazadas por un dispositivo electrónico que mejora la fiabilidad y la durabilidad de la unidad. Por ejemplo, se necesita un microcontrolador que utiliza una entrada de sensores que indican la posición del rotor para energizar la bobina del estator en el momento correcto. Visualmente son iguales al resto de motores de corriente continua. Precisamente la desventaja de los motores sin escobillas es que necesitan administración electrónica para funcionar, lo que las hace más costosas. Los motores de este tipo se utilizan en áreas donde se requiere un control preciso y un par bajo, como en robots y en servosistemas. Acá podemos ver un motor normal con escobilla, conmutador, electroimanes, imanes fijos, o podría ser esto el estator. Y acá está sin escobillas. Acá vemos cómo el circuito electrónico reemplaza el conmutador de un típico montaje. Pues tenemos el motor paso a paso. Básicamente consiste en un motor que contiene como mínimo 4 bobinas que, al ser energizadas con corriente continua de acuerdo a una secuencia, origina el avance del eje de acuerdo a ángulos exactos, submúltiplos de 360. Estos motores son muy utilizados en impresoras, en disqueteras, el sistema de control de posición accionado digitalmente. Acá vemos, por lo general, el rotor es un imán permanente, el cual, al ir energizando un par de polos a la vez, va a ir rotando. Motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna se dividen básicamente en motores asíncronos y síncronos. Asíncronos porque van
no van en conjunto con el campo magnético del estator y síncronos porque van en conjunto con el campo magnético del estator. En los asíncronos se dividen en rotor bobinado y jaula de ardilla. Estos motores se encuentran tanto en la red monofásica como en la red trifásica. La ventaja de los motores que utilizan red trifásica es que su consumo es menor, o sea, gasto económico es menor, el consumo eléctrico es menor y se puede invertir el giro cambiando la secuencia de las fases, que la secuencia de las fases es se define como secuencia y fase la rotación de la bobina con respecto a un punto fijo, y que podemos ver una cierta secuencia girando en un sentido horario y antihorario. Basándose en el sentido podemos decir que será directo o indirecto, según el giro del motor. La secuencia directa sería RST y la secuencia indirecta sería STR. Esto sería sentido horario, esto sentido antihorario, y este ciclo se repite hasta que se apague el motor. Bien. Además se puede conectar en estrella y triángulo para reducir la intensidad de arranque. Así no se funde el motor. En los motores síncronos, son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia y la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada, y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor, que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esa velocidad de sincronismo. A esta velocidad de sincronismo. Tiene poco par de arranque, tiene una velocidad constante independiente de la carga y tiene un buen rendimiento. Se lo puede aplicar en medianas y grandes potencias donde se requiere regulación de velocidad. Y motores asíncronos, acá podemos ver cómo es el funcionamiento. El estator tiene el campo magnético y el rotor tiene este campo magnético. Y eso produce una fuerza y el movimiento del rotor. Los motores asíncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del motor es necesaria para generar torsión. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su sistema. Los motores asíncronos son un tipo de motor de corriente alterna en los que la corriente eléctrica del motor es necesaria para generar torsión. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma. Excitación para todo o parte de la energía transferida al rotor, como en los universales, motores de corriente continua o síncronos grandes. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla o rotor bobinado. El de jaula de ardilla se encuentra constituido básicamente por un recubrimiento de hierro que se encuentra en láminas inclinadas para mejorar su arranque, para que éstas se sincronicen mejor con el campo magnético, y con barras de aluminio en el interior que por ahí va a pasar la corriente, y el hierro es para concentrar el campo magnético. Su principio de funcionamiento consiste en que el estator induce un campo magnético en la jaula de ardilla, y esta le induce otro campo magnético y se autoinduce un campo magnético, cortocircuitando así el circuito y generando movimiento. Acá lo dice: tiene un estator fabricado a partir de acero de silicio u otro material de permeabilidad magnética para aprovechar el máximo el campo magnético. También se encuentra laminado para disminuir pérdidas por histéresis
y corrientes parásitas. En él se encuentran arrollados los devanados correspondientes a cada fase. Esto provoca la rotación del campo magnético del estator. El estator es un grupo de barras de cobre o aluminio, forma cilíndrica que es cortocircuitado sus extremos con unos anillos y entre medio tiene las láminas chapas que en estator para tener el mismo efecto. Los devanados inductores en el estator de un motor del inducido incitan el campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta el eje. En efecto, el rotor se lleva alrededor del campo magnético, pero en un índice levemente más lento de la rotación. Por ende, la potencia del campo magnético del estator nunca va a ser igual a la del rotor, siempre va a ser menor, y esta varía mucho. Por ende, no se lo recomienda este motor para circuitos que necesiten velocidades muy exactas, ni tampoco puede ser utilizado como generador, ya que si nosotros hacemos rotar el eje de una forma mecánica, este no va a generar un campo magnético para el estator, por ende no genera corriente por sí sola, ya que esta se crea su campo magnético mediante el campo magnético que genera el estator. Y después está el de rotor bobinado. En los motores de rotor bobinado, el arrollamiento del motor está compuesto por bobinas de hilo de cobre, por lo general, y cuyos extremos están conectados a unos anillos rozantes, por lo que se alimenta la bobina. Las ranuras abiertas tienen la ventaja de que las bobinas que han construido previamente pueden colocarse en su posición a través de las partes superiores de la ranura, por lo que queda montado en poco tiempo el arrollamiento. Además, las bobinas pueden sacarse fácilmente ante reparaciones o sustituciones. Aislante de ranuras, cuñas aislantes, tubos flexibles de fibra de vidrio, cuerda el cosido de los devanados, bobinas formadas por hilos esmaltados. La ventaja que tiene el jaula de ardilla sobre el rotor bobinado es que no tiene tanto mantenimiento, ya que no necesita escobillas, y también es más fácil de fabricar, o sea, tiene materiales más económicos, por ende más económico, ya que el otro tiene cobre y el jaula de ardilla solo tiene hierro y aluminio. Tiene mucho rollado de cobre y el jaula de ardilla solo tiene hierro y aluminio. Deslizamiento. El deslizamiento en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la velocidad del campo magnético, velocidad de sincronismo y la velocidad del motor. Velocidad sincronada de un motor. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada, y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad síncrona. Velocidad rótica de un motor asíncrono. En estos motores el campo giratorio tiene la velocidad síncrona de acuerdo a la frecuencia de la línea alimentadora. Teóricamente, para el motor girando en vacío y sin pérdidas, el rotor tendría también la velocidad rótica. Y la secuencia de fase ya la mencioné al principio.